Buenos días. Nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes, saludándolos como cada ocasión que tengo de estar delante del pueblo de Dios, rogando al Señor por las circunstancias que hay en sus vidas, rogando al Padre porque cada una de esas circunstancias nos hayan llevado a todos nosotros delante de los pies de Cristo. Si es así, estamos siendo bendecidos, estamos creciendo en santificación y damos gracias a Dios por ello. Continuamos con la serie que estamos dedicando versículo a versículo al libro profético de Oseas. Hemos dicho desde aquí en varias ocasiones que las advertencias contenidas en el mensaje se cumplieron para el reino del norte por ahí del año 722 a.C. Israel fue conquistado, fue exiliado por los asirios y nunca más se volvió a establecer como un reino, tal como Oseas lo había anunciado. Pero también desde aquí hemos dicho que el mensaje sigue siendo actual y además necesario para el pueblo de Dios, porque la acusación del Señor contra sus siervos sigue siendo la misma. Podemos escuchar de la voz del profeta y entender que esto verdaderamente aplica a nosotros hoy en día. Oseas 4, versículo 1 dice: oigan la palabra del Señor, oh hijos de Israel. El Señor tiene pleito con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. Es evidente para todos que los habitantes de la tierra desarrollamos una cultura que se opone a la santidad de Dios. Vivimos en un mundo de apariencias, de traiciones, donde cada uno busca su propio bien, aunque esto implique atropellar a los demás. Así que la querella que se expone para describir, la querella que Oseas expone, describe muy bien a la sociedad actual. Las pruebas que Oseas presenta encajan muy bien, perfectamente en la cultura de nuestros días. Hay una promoción sistemática a razonar cada vez de una manera más ligera y superficial sobre todas las cosas. La irreverencia está de moda y es un modo de vida deseado. Vivir de manera descarada es un comportamiento que gana seguidores. Y no se diga del orgullo, ese orgullo de vivir fuera de todo orden, fuera de toda lógica. Entonces podemos ver gobiernos, guías espirituales, familias que están corrompidas por vicios. En el mundo hay una falsa sensación de prosperidad, pero la realidad es que la sociedad está en caos y se está destruyendo poco a poco y desde adentro. Esto implica entonces que el resto del mensaje que contiene Oseas también aplica con todo rigor a todos los habitantes de este mundo. Aún no estamos, por la misericordia de Dios, en el punto de ser destruidos como lo fue en el reino del norte. Sin embargo, las llamadas de atención ya están aquí. Las advertencias nos son dadas. Incluso si ponemos atención a lo que sucede alrededor, nos daremos cuenta que las alarmas de los cuernos se escuchan. Podemos sentir la polilla y las termitas carcomiendo la estructura social. El remanente del pueblo de Dios debe de responder a la verdad bíblica a tiempo. Aquellos que han puesto su fe y esperanza en Cristo, debemos de atender con celo las instrucciones contenidas en la palabra. Porque este libro anuncia que lo que sigue es el zarpazo de un gran león que hiere. Atendamos la voz del Señor cuidadosamente, de una manera genuina. Porque la promesa del Señor es que ni una sola de sus ovejas se perderá. Esto muestra su gran fidelidad, su bondad, su amor y su misericordia derramada en su pueblo. Pero esto implica también que el Señor Todopoderoso hará lo que sea necesario
por su pueblo e incluso a pesar de su pueblo para que no se pierda. Esto es así porque Él lo ha prometido en el pacto que estableció con la creación. Esta mañana continuaremos atendiendo el mensaje del profeta que nos expone delante de nuestro pecado. Conocer la palabra del Señor nos capacita entonces para poder evaluar nuestro estado espiritual, de manera que podamos ajustar la dirección de nuestros pasos en el camino de santidad, para que podamos hacer las cosas de manera correcta y por el motivo correcto, para que podamos ofrendar a Dios en forma y fondo, para que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Con esto te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de Oseas. Vamos al capítulo 6 y vamos a estar meditando en la sección del capítulo 4 al versículo 11. Te ruego que te pongas de pie para que con reverencia y gozo demos lectura a la porción en la que estamos meditando esta mañana. Oseas capítulo 6, versículos del 4 al 11, y voy a estar leyéndolo de la traducción de la Biblia de las Américas. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad de ciudad de malhechores, con huellas de sangre. Como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín, se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Les pido por favor que me acompañen a orar. Señor, Creador, Padre nuestro, Dios nuestro. Señor, nosotros somos su pueblo. Usted nos reúne, Señor, porque estábamos perdidos. Usted nos trae, Señor, delante de su presencia y nos permite presentarle ofrenda, Señor. Le damos gracias porque usted la ha aceptado, Señor. Le damos gracias porque su Santo Espíritu, Señor, nos guía para alabarle y bendecir su nombre, Señor. Ahora, Padre Santo, le rogamos, le suplicamos que su Santo Espíritu continúe con nosotros, Señor, en el momento en que vamos a exponer la palabra de Dios. En el momento en que podemos conocer más profundamente su voluntad, Señor, que su Santo Espíritu nos capacite para poder comprenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, le ruego y le suplico que me capacite, Señor, y que no me deje desviarme ni a izquierda ni a derecha, y que presente con fidelidad su palabra, Señor. Su pueblo, Padre Santo, no necesita opiniones de hombres. Su pueblo, su iglesia necesita su palabra y solamente su palabra. Le pedimos, Padre, que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que nos confronte, que nos consuele, que nos edifique, que nos santifique, Padre, porque toda la gloria, ahora y siempre, le ha pertenecido solamente a usted, Dios poderoso. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sostenidos por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor tomen su lugar. Las alarmas ya habían sonado. La disciplina estaba encima del reino del norte y el Señor esperaba la confesión y el arrepentimiento de su pueblo. La sección anterior expone al profeta hablando, llamando al pueblo con urgencia para volver y caminar hasta el Señor.
Oseas se esfuerza por mostrar que el arrepentimiento genuino trae consigo una restauración y una reunión con el Señor. Si la apostasía nos aleja del conocimiento del Señor, el arrepentimiento entonces lo reaviva y lo refuerza. Y esto no de nosotros ni por nosotros, sino porque el Señor es quien cura nuestras enfermedades, es quien sana y venda nuestras heridas. Además, derrama como lluvia su gracia y su misericordia para que podamos dar frutos maduros y abundantes en nuestro caminar como peregrinos en esta tierra. De manera que al mismo tiempo de que somos responsables de nuestras acciones, también dependemos totalmente de la obra de nuestro Santísimo Dios Trino sobre nuestra existencia. Oseas nos expuso que el arrepentimiento es un proceso, uno que además es permanente y constante en el camino de santidad, porque hay residuo de pecado en nuestro corazón, lo que nos mantiene dependientes de la gracia y de la misericordia del Señor. Cuando decimos que hemos dominado nuestro carácter en cuanto a un pecado, debemos de ser mucho más cuidadosos para no volver a tropezar con él. Es un proceso que es paulatino. Y aun cuando podemos decir que hemos logrado dominar un pecado, pronto nos daremos cuenta de que hay otro pecado con el que tengo que estar luchando. Y no es que sea nuevo, es que ni siquiera lo había notado en mi vida. Dado que tanto creyentes como incrédulos pecamos, el arrepentimiento que tiene implícita la confesión sincera y fiel de nuestros pecados es el rasgo del carácter que distingue a un hijo de Dios que está creciendo en santidad de un hijo de desobediencia que vive para condenación. De manera que podemos decir que el arrepentimiento es el punto de partida de la devoción y vocación de un hijo de Dios. Es decir, el arrepentimiento apunta directamente a la forma en que nos estamos relacionando con Dios y cómo es que estamos desarrollando una vida de adoración. En esta sección vemos un nuevo periodo de tiempo en el ministerio del profeta. Nuevamente se nos expone la voz del Señor dirigiéndose a su pueblo. La porción nos permite interpretar que Israel respondió al llamado del profeta. El pueblo cambió de dirección, sin embargo, no lo hicieron hasta el Señor. Esto lo sabemos porque el Señor está exhortando nuevamente a su pueblo. Lo que esto nos indica es que solamente hay una manera correcta de regresar a Dios. Solamente hay una manera correcta de arrepentirnos. Solamente hay una manera edificante de adorar a Dios, porque solo hay un camino que lleva a la gloria de Dios. Que este camino sea único implica que lo vamos a recorrer bajo la autoridad del Señor, es decir, en la forma, en el tiempo y en las circunstancias que el Señor ponga delante de nosotros. Si no es así, entonces no estaremos en la verdad única, por tanto no estaremos en vida, porque simplemente no estaremos en Cristo. La voz del Señor nos deja descubiertos y nos expone ante un falso arrepentimiento, o lo que es lo mismo, ante una falsa adoración. Podemos asegurar que cambiamos de dirección, pero tomamos una dirección incorrecta. Cambiamos las formas, pero no cambiamos el fondo. Aún seguimos con falta de conocimiento del Señor. Aún seguimos en adulterio contra el Señor. Si seguimos la analogía del matrimonio que el mismo profeta Oseas, podríamos decir que dejamos a un amante, pero fuimos a revolcarnos con otro. Vivimos exactamente igual de la forma en la que fuimos sacados. Por esto el mensaje en esta sección se enfoca a exponer este falso arrepentimiento. Para desarrollar el tema estaremos enfocados en 4 encabezados que describen un adulterio disfrazado de arrepentimiento, una idolatría a falsos dioses que está disfrazada de adoración al Señor.
Como primer punto veremos que un arrepentimiento fingido no tiene substancia y además es intolerable a la verdad. Como segundo punto veremos que el falso arrepentimiento produce obras huecas. El tercer encabezado nos expone que Dios califica este arrepentimiento pirata como un acto de traición que además es destructivo y egoísta. Por último, veremos que el arrepentimiento fingido no es pasado por alto. Exponer el falso arrepentimiento nos muestra implícitamente las características de uno verdadero, de uno que es genuino. Esto nos permite evaluar si estamos caminando en la dirección correcta hacia la gloria de Dios o si simplemente estamos tratando de estar bien con Dios para poder seguir viviendo como el mundo. No hay nada oculto al Señor. Él sabe cómo, por qué y para qué hacemos las cosas. Así que debemos de poner mucha atención en esta sección, porque de esta forma podemos creer que estamos en el camino correcto cuando no lo estamos. Podemos creer que estamos haciendo las cosas correctas cuando las estamos haciendo mal. Y esto nos va a llevar a un destino equivocado por el resto de la eternidad. Sin un arrepentimiento genuino que produzca una adoración genuina, lo último que escucharemos del Señor de gloria serán estas palabras: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Si no ponemos atención a la manera en cómo estamos avanzando en el proceso de arrepentimiento, o lo que es lo mismo, en cómo estamos adorando al Señor, podremos estar entre el pueblo de Dios durante toda nuestra vida. Pero en el día de la siega nos vamos a dar cuenta de que no éramos trigo, sino cizaña. Lo digo nuevamente, si el arrepentimiento no es fiel al Señor, nuestra adoración, nuestra devoción serán hipócritas. Estaremos viviendo con distintas máscaras para tratar de engañarnos a nosotros mismos. Viviremos gobernados por las circunstancias, siendo revolcados por cualquier viento de doctrina y presos de nuestras propias tentaciones. Dicho esto, vayamos a nuestro primer encabezado. Para ello volvamos a escuchar el versículo 4, por favor. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. El Padre de las luces toma la palabra. La pregunta que expone no son para el pueblo, sino para Él mismo. Y no es que esté confundido, desesperado o que no tenga rumbo. Lo que estas preguntas exponen es el profundo dolor que el Señor tiene por la profunda necedad de su pueblo. Estas dos preguntas nos exponen que Israel respondió al llamado del profeta, pero lo hizo nuevamente de una manera corrupta, buscando cumplir con una serie de requisitos para librarse de un problema, para obtener un beneficio, sin considerar en lo absoluto su relación con Dios. Y esto era justo de lo que debían de arrepentirse. Las preguntas exponen una historia que debemos de recordar. Las preguntas exponen lo que Dios ya había hecho por Israel. Les dio el reino, les dio prosperidad económica, inclusive militar. Y ellos fueron a revolcarse literalmente para agradecer a falsos dioses. Les dio advertencias por su comportamiento por medio de profetas que no atendieron. Y cuando sonaron las alarmas porque el reino estaba a punto de colapsar, fueron a pedir rescate con sus conquistadores antes que con el Señor. Muchos años, de muchas formas, con muchas advertencias. Por eso el Padre dice: ¿qué más tengo que hacer contigo? Estas preguntas retóricas gritan que Israel continuaba en apostasía, en prostitución, en adulterios contra el Señor, aún después del apasionado llamado del profeta al arrepentimiento. Ellos responden solo en apariencia. Por eso el Señor dice aquí que ese arrepentimiento carece de substancia, es efímero, no tiene forma y por tanto no tiene ninguna trascendencia, porque no tiene el elemento que lo hace genuino.
Si la querella era por adulterio, entonces el arrepentimiento debe de hacer evidente la lealtad. En otras traducciones, esta palabra se traduce como amor, como piedad, como bondad o inclusive como misericordia. Y todas estas traducciones son correctas, porque el término en hebreo quiere decir todas estas cosas al mismo tiempo. La palabra que se traduce aquí es Gesed. La acusación puntual es que su amor, su fidelidad, su lealtad, su bondad hacia el Señor fue totalmente fingida. Parece que estaba allí, parece que lo cubre todo como el rocío matinal, pero desaparece apenas con los primeros rayos del sol. Parece que es muy grande como una nube, pero se desvanece fácilmente con cualquier viento. Todo era una simple apariencia. No había en ellos convicción alguna. La denuncia entonces es contra la hipocresía. Ellos decían tener una relación con Dios, pero no vivían en una relación con Dios. Aparentaban un esfuerzo temprano, pero lo hacían por el dolor, por los padecimientos, por las angustias que les producían las circunstancias que tenían encima, y por eso parecía que regresaban al Señor, pero lo hacían solo como una forma de desahogo. Una vez que el dolor pasaba, que el peligro pasaba, se olvidaban rápidamente del Gesed del Señor para regresar a sus viejos hábitos. Nos enfriamos verdaderamente rápido. Arrepentirse es volver hasta Dios. Esto implica que estamos dependiendo de los medios de gracia, que nos estamos ejercitando en la piedad, que estamos creciendo en el temor reverente al Señor. Esto quiere decir que estamos creciendo en santidad, porque estoy creciendo en los medios de gracia, porque estoy creciendo en mi relación con Dios. Esto implica que mi esfuerzo, mi interés es cada vez mayor en la oración, en los tiempos de lectura devocional de la palabra de Dios. Por tanto, debemos de estar considerando cómo están nuestros esfuerzos con respecto a estos medios de gracia. Debemos de estar considerando si son constantes y están en crecimiento, o si no, están siendo variables y por tanto están disminuyendo. Considera cuánto tiempo tienes como miembro en comunión de esta iglesia y evalúa la forma en que estás santificando el día del Señor. Considera si tu relación con la iglesia está creciendo o por el contrario, cada vez estás más lejos de servir, estás más lejos de diezmar, estás más lejos de orar con tus hermanos y por tus hermanos. Considera cuánto tiempo tienes como simpatizante de esta iglesia, conviviendo con esta iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes de estar escuchando que la forma en que Dios nos guía, nos pastorea, nos consuela e inclusive nos disciplina es por medio de un pacto que haces con una pequeña iglesia local? Recuerda la exhortación de Jesucristo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis que nos acaban de predicar. Tenían una sana doctrina, pero ellos habían abandonado su primer amor, habían dejado sus primeras obras. El arrepentimiento genuino produce madurez y esto nos acerca más al Señor y a su cultura. El Señor Jesucristo dice a Éfeso: el que tenga oídos, que oiga. Si estás aquí, puedes estar seguro de que Dios ya te ha mostrado su misericordia, porque estás escuchando su mensaje solo por gracia. Y si de verdad eres un hijo de Dios, ten por seguro que el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados. El Señor no va a permitir que te pierdas. Por eso dice en el versículo 5: por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. El falso arrepentimiento es incompatible con la verdad. Dios es verdadera y genuinamente fiel. Su Gesed se manifiesta de manera permanente en su pueblo. El Padre no se cansa de venir por sus hijos.
De una forma o de otra, su palabra siempre va a estar delante de su pueblo. Aquellos que viven con hipocresía y en adulterio contra el Señor van a ser incomodados, van a ser confrontados e incluso van a ser lastimados con la verdad. Un corazón lleno de orgullo y de soberbia es un corazón de cristal. Es muy duro, pero también es terriblemente frágil. A diferencia de un corazón humilde, que es corrioso, es resistente. Un corazón sencillo puede pasar por el fuego, puede pasar por la tormenta y salir edificado. La mansedumbre de carácter le permite soportar la ofensa y además poner la otra mejilla. Tiene la fuerza espiritual para caminar la milla extra, tiene la bondad para desprenderse de todo lo que tiene, porque está caminando hacia Dios, imitando fielmente a su Señor. En cambio, un corazón orgulloso, soberbio e hipócrita estará buscando únicamente invertir en su reino, evitando en la medida que le sea posible sacrificarse a sí mismo. De manera que cuando se le muestra la verdad por medio de la palabra de Dios, su deseo es alejarse del Señor. El Evangelio de Mateo, versículo 19, narra la historia del encuentro entre Jesús y un joven rico que está buscando asegurar la eternidad. Este joven rico se acerca al Señor de manera hipócrita y Cristo le muestra su verdadero rostro. Le muestra las verdaderas intenciones de su corazón. Cristo lo manda a vivir con obediencia. Y este joven responde que lo hacía y que además lo hacía muy bien. Orgulloso de sus obras. Cuando el Señor le dice que deje todo y que lo siga, entonces le muestra su hipocresía. No ha cumplido el primero y el más grande de los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. El joven no amaba a Dios y no estaba dispuesto a desprenderse de nada. Toda su obediencia, toda su adoración, todo su conocimiento de Dios, toda su relación con Dios, todo era una fachada, era hipocresía. Cuando fue confrontado con la verdad, su decisión es alejarse del Señor y además alejarse con tristeza. Pero esta tristeza no era porque había despreciado al Señor. Era porque las cosas no habían salido como él lo esperaba. La palabra de Dios nos muestra la realidad de la existencia del universo. La verdad nos coloca en el lugar correcto. Somos criaturas que servimos, que adoramos al Señor omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esto es lo que desgarra, lo que destruye, lo que demuele un corazón que es tan duro como un diamante, pero igual de frágil y de delicado. Un corazón de diamante que cuando se expone delante de la luz del Evangelio va a mostrar todas sus imperfecciones, su verdadera cara. Todas las impurezas van a resaltar por más escondidas que se encuentren. La persistencia en pecado no es por ignorancia, es perversidad. Porque tenemos claridad en la palabra de Dios. La tenemos para poder crecer en santidad. Tenemos los medios para poder regresar hasta el Señor en arrepentimiento. Sabemos claramente lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, porque tenemos todo el consejo de la palabra de Dios. Te exhorto a que consideres qué actuación tiene la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo la estás involucrando en tus decisiones, en tu manera de resolver conflictos? Pero lo más importante, ¿cómo estás considerando la palabra de Dios para desarrollar una relación creciente con el Señor? Porque si tú crees que la Biblia es verdad,
Si crees en Dios y le crees a Dios, entonces pregúntate, ¿cómo respondes cuando la palabra de Dios te confronta? ¿Te entristece o te fortalece? ¿Te acerca o te aleja del Señor? Porque la forma en que caminemos hacia el Señor es el punto de partida para ofrecer adoración al Creador. Si es solo por apariencia y no tiene substancia, si desaparece cuando afecta mis intereses, lo que va a producir son obras, pero obras que son huecas, como tumbas blancas y bonitas, hermosas por fuera, pero llenas de corrupción y de podredumbre por dentro. Escucha lo que dice nuevamente el versículo 6, por favor. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Este pasaje en particular es tan trascendente que los 3 evangelios... ¿Estamos bien? Este pasaje es tan trascendente que los 3 evangelios sinópticos nos exponen que fue citado por el Señor Jesucristo en 2 ocasiones distintas. Lo hizo para confrontar un comportamiento hipócrita. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Otra vez leemos el versículo 6? Ok. El versículo 6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Decía que este pasaje es tan trascendente que es citado en los 3 evangelios sinópticos, y nos dicen que fue citado por el Señor Jesucristo en 2 ocasiones distintas para confrontar el comportamiento hipócrita con respecto a la ley por parte de los fariseos. Una facción del pueblo judío que se sentía orgullosa de su férreo cumplimiento a la ley, así como el joven rico. Los fariseos presumían de su intachable comportamiento y de su perfecta santidad. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, se nos dice que estas expresiones, que este comportamiento de los fariseos fue calificado por el Señor en 7 ocasiones distintas o con distintos comportamientos, fue calificado como hipócrita. 7 veces el Señor Jesucristo les dijo hipócritas. Cada una de estas veces denunciaba su férrea observación a la ley, pero de una manera corrupta. Entonces, a pesar de su comportamiento hiperceloso, no era algo en lo que Dios se deleitaba. No era algo en lo que el Señor estaba complacido, porque el propósito de estas personas era un beneficio personal y no la gloria de Dios. Y de nueva cuenta nos encontramos con la palabra lealtad, la misma que se traduce como amor, como piedad, como bondad, según sea la traducción. Pero además en este versículo está fusionada con el conocimiento de Dios. De manera que fuera de una relación leal con Dios no pueden existir buenas obras, porque ninguna de ellas tendrá el propósito de glorificar a Dios. ¿Cómo podría hacerlo si ni siquiera lo conoces? Como siervos del Señor que han sido disciplinados, ya sea con termitas, ya sea con el zarpazo de un león, sin un arrepentimiento que nos impulse a esforzarnos, a perseguir con determinación nuestra relación con Dios como la prioridad de nuestra existencia, toda obra será hueca y además será una ofensa para el Señor. El esfuerzo no está en cumplir a rajatabla cada aspecto de la ley. Todo nuestro esfuerzo debe de estar apuntando a vivir de una manera celosa y fiel en un solo mandato. 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo.
Esto es lo que Jesús nos enseñó. Este mandato implica practicar el amor, la lealtad, la bondad, la misericordia. Esto es lo que nos permite presentar ofrenda delante del Señor. Jesús en el Sermón del Monte, bajo el contexto que nos está enseñando acerca del mandato de no matar, en el cual están incluidos los insultos que hacemos entre hermanos y que son considerados como asesinato delante de Dios, Cristo nos dice, escucha, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestro arrepentimiento, nuestra adoración, nuestra obediencia son obras que están sustentadas en la fe. No son una cuestión de religiosidad. Hacemos obras de acuerdo con la voluntad de Dios porque creemos en Dios y le creemos a Dios. Las hacemos con el propósito de darle la gloria y para el extendimiento del reino. Y debemos ser claros, la fe se manifiesta con obras. La obediencia debe ser celosa. Así que no se trata de no hacer nada. Jesucristo fue a la cruz y murió una sola vez por los pecados de su pueblo para santificarnos, para hacernos parte de su iglesia, una iglesia que está viva y en crecimiento. Así que cada uno de nosotros tenemos mandatos que obedecer, funciones que cubrir dentro de la iglesia y para estas funciones fuimos capacitados por el Espíritu Santo con dones específicos, particulares para cada uno de nosotros, de los cuales se nos pedirán cuentas. Jesús denuncia la actuación hipócrita de los fariseos, pero al mismo tiempo le dice a sus seguidores, es decir, a la iglesia, todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. No lo hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Así que insisto, no se trata de no hacer nada, se trata de hacer las cosas como Dios manda, en el fondo y en la forma, en el tiempo oportuno, de la manera apropiada y por el motivo correcto. Esto es hacer evidente un arrepentimiento genuino. Jesús nos dice en Mateo 23, versículos del 23 al 26, refiriéndose a los fariseos, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. El llamado de Jesucristo es a vivir en arrepentimiento verdadero, no para evitar un castigo, no para ganar una recompensa. El esfuerzo está en conocer a Dios, en mantener una relación fiel con Él, celosos, esforzados por hacer su voluntad para su gloria. De esta forma y solo de esta forma, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestro diezmo, nuestra obediencia serán agradables y un deleite para nuestro Señor. Pero además van a estar edificándonos. Serán una inversión sólida en santidad para esta vida y para la eternidad en el reino de Dios. Vivir de cualquier otra forma es vivir fuera del camino, en la dirección incorrecta, fuera del pacto. Y este tipo de vida, este tipo de arrepentimiento merece una calificación por parte del Señor. Escucha los versículos del 7 al 10, por favor. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores con huellas de sangre.
como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín, se ha contaminado Israel. La disciplina correctiva llega a nosotros producto de la transgresión del pacto, lo que Dios califica como una traición, y no se puede concebir de otra forma. El pecado es una transgresión de proporciones épicas contra el Señor, que tiene la misma trascendencia, así sea la simple mordida de un fruto prohibido, la mentira, el robo, el adulterio o incluso el homicidio. Todos estos pecados transgreden el pacto y ofenden al Señor. En este sentido podemos decir que no hay un pecadómetro delante de Dios, porque cada pensamiento, cada acción que va en contra de la voluntad del Señor es un pecado, es una traición contra el Señor y violenta el pacto fundamental con el cual opera el universo. Hay un creador que lo sostiene y lo gobierna, y hay criaturas que lo administran. Por esto, el resultado final de una mentirita blanca o de un megafraude, el resultado final de robar un lápiz o de robar un banco, de codiciar a una mujer o de estar con ella, de insultar a una persona o asesinarla, es exactamente el mismo. Porque a quien hemos traicionado, a quien hemos ofendido, es al Señor todopoderoso e infinitamente santo. Y claro que hay distintas consecuencias para nuestros pecados en este mundo y en la eternidad futura, porque la Biblia dice que hay grados de castigo. En el infierno, todos aquellos que no se arrepintieron genuinamente de sus pecados van a estar recibiendo la ira santa y justa del Señor, sin esperanza y por el resto de la eternidad. Lo que escapa a mi entendimiento es cómo puede esto ser en alguna medida peor para algunas personas que para otras. Y para ser sincero, no es algo que me esté interesado o que esté interesado en estar investigando. Prefiero 1000 veces invertir la poca capacidad que tengo en la manera en que puedo estar sirviendo a mi Señor. Dios hizo un pacto con su creación, un pacto que sostiene y que está en desarrollo. Inició con Adán, fue declarado con Abraham, fue ratificado con Moisés. Un pacto que conocemos en Éxodo, en Levítico, que se encuentra en Deuteronomio, en el primer libro de Samuel, en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, que encontramos en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta de Pedro. Es mencionado textualmente y en 2 ocasiones por Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Por supuesto, también se encuentra en el libro de Oseas. Todo esto nos dice que el pacto del Señor es uno. El Señor dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Honrar el pacto es quitarnos del lugar que solo le corresponde al Señor, porque lo conocemos y porque le creemos. El arrepentimiento genuino nos impulsa a guardar el pacto. Nos impulsa a regresar hasta el Señor, adorándole y sirviéndole como Él lo manda y no como a nosotros nos convenga, porque somos su pueblo. Nos ha creado y después, y por causa de nuestros pecados, nos ha comprado nuevamente por el valor más grande que nos podamos imaginar. Y no es porque nosotros lo valemos, sino por el tamaño de nuestra ofensa, por el tamaño de su santidad. Es que el precio fue tan alto. La sangre de Cristo. La transgresión del pacto es negar a Dios porque queremos ser como Él, de manera que ya no es nuestro Dios.
Nuestro Dios con D minúscula somos nosotros mismos. Ahí es donde está la traición. Creemos que podemos convertir al Señor Todopoderoso en un medio para alcanzar gloria. Gloria que queremos robarle al Señor porque solamente a Él le pertenece. Por eso, Oseas dice que trabajamos como malhechores y nuestras acciones dejan huellas de sangre. Estamos ocupados en la iniquidad de nuestros deseos carnales, los cuales terminan siempre de una manera o de otra, y más temprano que tarde en conflictos que separan. El apunte es en primer lugar contra los sacerdotes, cuya función era interceder por el pueblo delante de Dios. Ellos guiaban el pueblo hacia Dios. La acusación del profeta era que se asociaban literalmente como pandilleros para extorsionar y abusar hasta la muerte de quienes lo seguían. El engaño que se describe no es propiamente material, aunque se materializaba. El texto se refiere a la corrupción de la sana doctrina. La tuercen con la finalidad de engañar a aquellos que debían de estar guiando hacia la santidad. Y esto es tremendamente actual. La falta de conocimiento de Dios nos hace presas fáciles de doctrinas que están salpicadas de palabras bíblicas, pero que no son bíblicas, porque no encajan en todo el consejo de la palabra de Dios. A estos falsos sacerdotes, a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, son los que se describen y encajan con los adjetivos que se indican en este pasaje: malhechores, ladrones, pandilleros, que predican la falsa doctrina de la prosperidad, la falsa doctrina de la retribución, estafadores que venden bendiciones como amuletos, pastores piratas que ofrecen sanidad y milagros en grandes auditorios donde se cobra la entrada y se venden mercancías de toda clase, payasos que promueven avivamientos masivos con miles de nuevos creyentes en un momento de euforia, pero que a la mañana siguiente viven exactamente igual, con los mismos conflictos, con los mismos pecados, todos ellos conspirando y comportándose como bandidos. Porque la denuncia no es solamente para los sacerdotes. El pueblo no era una víctima inocente, eran parte del mismo pecado. Los sacerdotes habían transformado los lugares de adoración en burdeles, pero era el pueblo quien asistía con desenfreno y sin ninguna vergüenza hasta estos lugares. Había complicidad en sus acciones. La acusación no es una especulación. El pasaje dice que el Señor había visto cómo su pueblo se asociaba en relaciones idólatras, y además califica este tipo de vida en su pueblo. Es una cosa horrible. Dios ve la infamia de su pueblo y está hablando de todo su pueblo, no solo de los sacerdotes, no solo de las autoridades civiles, no solo del reino del norte, está hablando de todo su pueblo. Así que tampoco se refiere a un tiempo específico. Vivir con un arrepentimiento falso y una adoración hipócrita sigue siendo una atrocidad para el Señor. Solo imagina, amado hermano, decimos que nos hemos arrepentido porque tenemos convicción de pecado. Decimos que el Espíritu Santo nos ha dado esta convicción. Creemos en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados. Por eso le decimos Señor y Salvador. Por esta obra es que podemos regresar al Padre, y con este conocimiento decidimos despreciar y traicionamos el pacto y nuevamente buscamos hacer nuestra voluntad, pero ahora tratando de negociar con Dios.
creyendo que son mis obras lo que trae paz delante del Padre y no la preciosa y bendita sangre de Cristo en esa cruz. La figura horrenda de esta traición está expuesta en varias ocasiones en las Escrituras. Estas obras llenas de religiosidad hueca y estéril son comparadas con trapos de inmundicia por el Señor. Esta actitud necia por hacer mi voluntad es como el comportamiento de un perro que regresa a su vómito. Este falso arrepentimiento es como el comportamiento de un puerco que recién lavado regresa a revolcarse al lodo. Oseas dice que regresamos a la prostitución. Y este falso arrepentimiento nos sigue corrompiendo porque seguimos actuando de una manera egoísta, porque lo adoramos a nuestra forma, siguiendo religiosidades. Y entonces hacemos mandas, favores, falsos juramentos por esto y por aquello para obtener beneficios personales y no bendiciones de parte del Señor. La santidad se repele, se desprecia, porque no da un fruto atractivo para el mundo, uno que pueda estar gastando en mis deleites. Por eso no buscamos honrar un pacto, lo que estamos buscando es hacer contratos con Dios. Yo te doy, pero si tú me das, no mañana, hoy. Santiago dice que pedimos a Dios, pero lo hacemos mal, para nuestros propios deleites y pasiones, siendo nosotros mismos el centro del universo. Claro que hay guías corruptos y pandilleros, pero están asociados con seguidores corruptos y pandilleros, todos diluyendo el evangelio, haciéndolo ligero, menospreciando la santidad para saquear la adoración a Dios, para traicionar al Señor, para torcer su voluntad y obtener beneficios, para poder seguir viviendo como yo quiero en mis propios deleites, aunque esté ofendiendo al Señor, aunque esté haciendo tropezar a mis hermanos. Por eso Dios lo califica como una infamia, no solo de manera externa, sino también de manera interna. Y además creemos que podemos justificarla. No importa si estamos en una mega iglesia de 5,000 miembros o en una iglesia pequeñita de 50. La traición contra el pecado es la misma. La paga del pecado es la misma. Con un falso arrepentimiento y una adoración pirata, vamos a ofender de la misma forma a nuestro Señor. Porque solo hay un Creador, porque solo hay una verdad, porque solo hay un camino. Porque Dios conoce y está atento a su pueblo. Por eso este mensaje incluye una advertencia profética que aplica en primera instancia al reino del sur. El Gesed de Dios hace imposible que el falso arrepentimiento sea pasado por alto. Versículo 11 dice: para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Lo que esto dice es que el falso arrepentimiento siembra disciplina que a su tiempo va a dar cosecha. Oseas se dirige en su ministerio al reino del norte, pero Dios está ocupado de todo su pueblo, así que el mensaje profético también está dirigido a Judá. Y esto solo porque la querella y las pruebas de cargo que fueron presentadas también los declaraban culpables. Como mencionamos hace un par de semanas, la disciplina correctiva se aplica en niveles. Hace un momento dijimos que las consecuencias de nuestros pecados no son iguales en esta tierra, aunque las ofensas son las mismas y el pago de esas ofensas sean las mismas delante del Señor. Quiero decir que las consecuencias en este mundo por robar un lápiz no serán las mismas que por robar un banco.
Pero el punto, mis amados hermanos, no es averiguar qué tipo de disciplina o qué nivel de disciplina me corresponde de acuerdo a qué pecado. El punto que la palabra de Dios resalta es que el pecado nos irá corrompiendo cada vez más. De manera que iremos cometiendo cada vez pecados que ofenden de una manera más atroz, más horrible a nuestro Señor. Comenzaremos robándonos un lápiz, pero si no nos arrepentimos, vamos a acabar robando un banco. En el tiempo de Oseas, Judá fue salvado por Dios de la invasión asiria. Sin embargo, unos 130 años después, cayeron y fueron exiliados por los babilonios. Los de Judá, que insisto, estuvieron cometiendo los mismos pecados que Israel, en asociación con Israel, no cayeron en ese momento porque no los estaban haciendo con la misma intensidad. Pero los de Judá tuvieron el beneficio de presenciar el fruto que el reino del norte había cosechado por sus apostasías, por sus adulterios, prostituciones, por su traición flagrante al pacto con el Señor, por su falta de arrepentimiento genuino. Pero esto no los disuadió de cometer el mismo pecado de infidelidad, de idolatría contra el Señor. Judá siguió el mismo camino pecaminoso que su hermano del norte. Dios nos muestra que un falso arrepentimiento nos va a llevar al mismo punto de donde fuimos sacados. No dimos una vuelta en U, dimos un giro completo. El orgullo y la soberbia nos hacen necios. Podemos creernos maduros. Podemos creer que tenemos el control sobre nuestros pecados. Incluso podemos creer que estamos dominando nuestras tentaciones, pero no es así. En lugar de ser obedientes a la palabra del Señor, confiamos en nosotros mismos. Y sucede lo que es inevitable. Si te arrimas al fuego, te vas a quemar. Confundimos la gracia de Dios con un permiso ilimitado para pecar. Confundimos la paciencia del Señor con una inmunidad de nuestras vidas. Pasamos por alto que Dios es fiel a su pacto. Por esto va a aplicar la disciplina correctiva necesaria en el tiempo y en la forma necesaria para traernos hasta Él, para que entendamos que debemos andar en un proceso de arrepentimiento continuo y genuino. Oseas ratifica esta promesa tanto para Judá como para Israel. A pesar de nuestra apostasía, Dios va a restaurar a su pueblo. En tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, en tiempos de sequía o en tiempos de lluvia, Dios da y Dios quita. Cada pasaje que hemos estudiado en Oseas es duro, es doloroso, pero también es acompañado con un mensaje de verdadera y sólida esperanza. Cada mensaje que hemos estudiado resalta y hace evidente el gesed del Señor, que está actuando siempre en su pueblo, por su pueblo y para su pueblo. Y esta sección no es la excepción. El mensaje cierra diciendo que Dios va a devolver el gozo a su pueblo, no por las obras que tiene, sino porque Él las va a proveer. De manera que la disciplina nunca tuvo el propósito de destruir, tuvo el propósito de dar bienaventuranza al pueblo del Señor. La fortuna va a regresar a nosotros porque Dios regresa por nosotros. Porque nunca estuvimos fuera del campamento, porque estamos cubiertos por arriba y por abajo por las manos del Señor. La verdadera prosperidad va a venir a nuestra vida porque Dios está en nuestra vida. La felicidad llega a nuestra vida porque Dios es la felicidad. Aquí tenemos un mensaje profético a Judá. Ya dijimos que 130 años después de la invasión de Asiria
al reino del norte. Llegan los babilonios y también se llevan al exilio a Judá. Y después de 70 años de exilio, Judá regresa hasta su tierra. Lo hace por la misericordia y fidelidad del Señor. Lo hace para reconstruir el pueblo, para reconstruir el templo, para reconstruir su cultura. Y esta profecía está vigente para la iglesia, porque el pueblo de Dios habita en este mundo, pero lo hace como peregrino y exiliado. Porque la realidad es que somos, por la gracia de Dios, ciudadanos del reino. Un reino que ya ha sido establecido. Cristo es la piedra angular, viva y preciosa, sobre la cual se está construyendo la iglesia. Cristo es el pastor que está reuniendo a todo su rebaño de todas partes del mundo. Jesús es el esposo que está purificando a la esposa por medio de la palabra para llamarla pura y sin mancha hasta Él y celebrar las bodas del Cordero que los unirán de manera perpetua, en gozo, en felicidad, en bienaventuranza. Los hijos de Dios estamos esperando ser llamados delante de su presencia. Estamos rogando que el Señor vuelva pronto por nosotros. Pero mientras una de estas dos cosas sucede, vamos a estar viviendo en un proceso de arrepentimiento genuino, adorando a Dios de manera sincera, en espíritu y en verdad, con fidelidad a su palabra, mostrando bondad y amor a mis hermanos, e inclusive mostrando misericordia a aquellos que se dicen mis enemigos. Este pasaje nos llama a meditar en la forma en que estamos esforzándonos en el proceso de arrepentimiento. ¿Cómo está nuestro esfuerzo en cuanto a nuestra adoración a Dios? Porque un arrepentimiento aparente produce una adoración hueca y por tanto una salvación apócrifa, falsa. Recuerda que el arrepentimiento no es un acto. Así que como hijos de obediencia no debemos decir que ya nos arrepentimos. Lo que debemos decir es que nos estamos arrepintiendo. Estamos en un proceso continuo y constante de este lado de la eternidad. Como dice el apóstol Pablo, debemos de estar ocupados en nuestra salvación, así como debemos de estar ocupados en nuestro arrepentimiento. Muy atentos, porque podemos confundir el arrepentimiento con remordimiento. No son lo mismo. Remordimiento es sufrir profundamente por las consecuencias de nuestros pecados, por el dolor, por la culpa, por la angustia, por la vergüenza que ellos causan, pero sin cambiar nada en nuestra vida. El remordimiento duele, pero carece del conocimiento del Señor. Por esto lo volvemos a traicionar. Por esto nuevamente le daremos la espalda. Seguimos viviendo bajo nuestra autoridad, caminando a nuestro ritmo, sin ningún esfuerzo. Y si es que hubiera alguno, será para mi gloria. El verdadero arrepentimiento es una obra profunda del Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Su punto de partida es la convicción de pecado. Este punto es cuando reconocemos que hemos traicionado el pacto y cuando somos conscientes de las consecuencias que esto tiene en nuestra existencia y delante de Dios. Esta convicción es lo que nos postra delante del Señor en una posición espiritual, pero también corporal, material. Por esto clamamos al Señor, porque sabemos que no podemos escapar de las consecuencias de estos pecados. Por eso clamamos con urgencia para ser salvados por nuestro Señor. Porque creemos que esa obra en la cruz es lo que nos puede salvar. Y una vez que nos conocemos salvos,
hay una respuesta de agradecimiento profundo que nos pone de pie y que nos hace volver hasta el Señor. Y solo para darle la gloria por lo que Él ha hecho conmigo y en mí. Por eso vivimos esforzándonos desde muy temprano para conocer a Dios, para cultivar nuestra relación con Él, para cosechar los frutos de justicia que Él ya ha puesto en nosotros y a ofrecérselos a nuestro Señor. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya ha hecho y está haciendo y hará por mí y para su gloria. Hermanos, debemos de preguntarnos diariamente si verdadera y genuinamente estamos esforzándonos en un arrepentimiento bíblico. Los frutos espirituales serán evidentes en tu vida, se darán en el fondo de tu corazón, pero también tomarán forma en las acciones cotidianas de tu vida. Tu esposa, tu esposo son un buen termómetro de tu proceso de arrepentimiento, porque nos ven diariamente, porque nos ven íntimamente. Tus padres pueden decirte si realmente estás esforzándote por caminar hacia el Señor. La iglesia con la que te comprometiste, con la que convives, con la que coexistes, también puede ser un buen parámetro. Rindamos cuentas. Escucha y atiende las exhortaciones. Considera que es Dios quien aplica la disciplina y lo hará las veces que sea necesario para traernos hasta Él. Dios no quiere causar dolor. Lo que el Señor pretende es rescatarte y rescatarme de la necedad en la que vivimos. Nos está preparando en este mundo para la vida eterna con una promesa delante de nosotros. Él va a terminar en ti, en mí, en cada uno de sus hijos, la buena obra que comenzó hasta terminarla perfectamente. De manera que todos los hijos de obediencia, todos los que se han arrepentido genuinamente y han confiado en la obra del Señor, llegaremos delante de la gloria completamente purificados, completamente santos y sin mancha. Cada una de las circunstancias que vivimos, cada una de las circunstancias que vives son parte del proceso de santificación. Da gracias al Señor por los tiempos de disciplina que nos permiten ejercitar la piedad y el temor al Señor en un proceso de arrepentimiento genuino. El llamado de arrepentimiento no es únicamente para el pueblo de Dios, es para cada ser humano, porque todos hemos pecado. Todos somos culpables de traicionar de una manera horrible, infame, el pacto de Dios. Porque todos sabemos que hay un creador del universo que lo gobierna. Todos sabemos que nos rebelamos contra su voluntad. Así que te llamo a que confieses tus pecados al Señor y que comiences en tu vida el proceso de arrepentimiento desde el fondo de tu corazón. Ven a Cristo, vive en Cristo, vive para Cristo, para que tus obras sean de un olor agradable delante del Señor, para que te edifiquen y le den la gloria al único Dios vivo y poderoso. Para cerrar, te pido por favor que abras tu Biblia en Oseas capítulo 5 y sigas la lectura conmigo desde el versículo 14. Oseas capítulo 5 y sigue conmigo la lectura desde el versículo 14. Vamos a llegar hasta el capítulo 6, así que sigue la lectura por favor. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará.
Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforzámonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Les invito a que oremos. Señor Dios, creador de todo el universo, Padre de las luces, que gobierna con sabiduría, con soberanía, con poder cada circunstancia que sucede en el universo, Señor. Dios de gloria, que está atento a su pueblo. Buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Cuál agradecidos estamos, Señor, porque usted se revela a nosotros. Porque por medio de su palabra podemos conocerlo de manera suficiente, Señor, para vivir vidas santas, fieles, con celo a su voluntad, que le den la gloria que solamente usted merece, Padre. Señor, usted nos muestra cómo es el arrepentimiento genuino y cómo no es, Señor, y cómo es el arrepentimiento falso. Señor, que su Santo Espíritu nos permita caminar de una manera recta en su justicia, fiel a su palabra, Señor. Y Padre, que su misericordia, su gesed, su fidelidad, Señor, sea con nosotros, para que no permita, Padre Santo, que nos desviemos más de lo necesario, para que evitemos, Señor, un dolor innecesario en nuestras vidas. Pero si, Padre, nos hemos desviado, si no estamos atentos a su palabra, le rogamos, Señor, que también nos tenga misericordia, que no nos pase de largo, Señor, que no nos permita hacer una adoración hueca y horrible, Señor, delante de usted. Y tráiganos, Padre, pronto, disciplínenos pronto, Señor, para volver al camino correcto en arrepentimiento genuino, para caminar en la dirección, Señor, a su gloria, a la ciudad de Dios. Padre, gracias, Padre, porque usted está atento de nosotros. Oramos con toda humildad, Señor, con reverencia, pero también con gozo, porque no lo hacemos en nosotros ni por nosotros. Lo hacemos, Padre, porque confiamos, porque creemos y porque nuestra esperanza está puesta y cimentada en la obra perfecta, suficiente y eficaz de Jesucristo. Por esto le llamamos Señor y Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz hasta que Cristo vuelva en gloria. Muchas gracias. Tenemos